Imagina por un momento que en el Edén, un paraíso donde todo estaba en perfecta armonía, algo muy extraño ocurre. Una serpiente aparece, pero no es la serpiente que todos conocemos. Realmente era solo un reptil. Desde niños, aprendemos que una serpiente engañó a Eva, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué era una serpiente? ¿Por qué una criatura tan inofensiva fue elegida para jugar un papel tan crucial en la caída de la humanidad? Aquí viene el secreto que cambiará todo lo que creías saber. Lo que entendemos por serpiente en Génesis no es lo que parece. La palabra que se usa en hebreo tiene un significado mucho más profundo y misterioso de lo que imaginas. ¿Qué pasaría si te dijera que esta serpiente no era solo un animal común, sino algo mucho más grande, brillante, incluso divino? Este misterio ha estado oculto por siglos, pero hoy vamos a desvelarlo. Si entiendes lo que realmente representa esta serpiente, la historia del Edén tomará un giro inesperado. Y lo mejor de todo, este secreto tiene el poder de cambiar la forma en que ves el mundo hoy. En este escenario idílico, la serpiente aparece como una figura extraña, pero seductora. Su presencia es más que la de un simple animal. Algo en ella resalta, algo más allá de su forma física, que aún no podemos entender completamente. ¿Por qué se introdujo este ser extraño en el Edén? ¿Qué papel juega en esta escena perfecta? La clave de este misterio radica en la naturaleza misma de lo que se avecina. La paz y la seguridad que Adán y Eva disfrutaban no durarán para siempre. La llegada de este ser misterioso, que no es tan simple como parece, alterará para siempre el destino de la humanidad. Será este el principio de una rebelión cósmica. Lo que comienza como una pequeña intrusión en la armonía del Edén se convertirá en un evento que resonará en toda la historia humana. Desde la infancia, estamos familiarizados con la imagen de una serpiente arrastrándose por el suelo, siseando mientras engaña a Eva. Pero, ¿te has detenido a pensar alguna vez por qué una serpiente fue la que desempeñó este papel tan crucial? Las serpientes no hablan, no razonan. No son seres que interactúan con los humanos de manera lógica. Entonces, ¿por qué una serpiente? Este es un enigma que necesita ser desentrañado porque el texto bíblico tiene mucho más que ofrecer de lo que se muestra en las representaciones tradicionales. Es interesante notar que en ninguna otra parte de la Biblia los animales hablan, y si sucediera, sería un evento único. La única vez que un animal es capaz de hablar es cuando Dios interviene milagrosamente y hace hablar a la burra de Balaam. Esto sugiere que algo muy especial está ocurriendo en el Edén. Este no es un simple reptil que interactúa con Eva, sino algo más profundo. Lo que muchos no saben es que el término utilizado en hebreo para serpiente es nahash, que posee un significado mucho más amplio. Puede referirse a algo brillante, radiante, incluso algo divino. Este detalle es crucial porque cambia por completo la forma en que entendemos la serpiente de Génesis. No era solo una criatura arrastrándose por el suelo, sino un ser que posee cualidades sobrenaturales, posiblemente una manifestación celestial, de esas que solo existen en los límites entre lo físico y lo espiritual. El Nahash podría ser una entidad que se presenta con una apariencia deslumbrante y majestuosa, capaz de atraer con su brillo y su sabiduría prohibida. Y eso explica por qué Eva no se asustó ni huyó. Ella estaba interactuando con algo mucho más allá de un simple reptil, un ser espiritual, tal vez una figura familiar en ese santuario celestial del Edén. La elección de una serpiente como instrumento para la caída de la humanidad no es una casualidad. En muchos relatos antiguos, las serpientes son vistas como guardianes de secretos, representantes de sabiduría oculta. Son criaturas que, en la mitología,
custodian algo prohibido, algo que el ser humano no debe conocer. En este sentido, la serpiente en el Edén representa mucho más que un animal cualquiera. Es la personificación de un conocimiento que trasciende lo físico y lo humano, un conocimiento que desafía el orden divino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En las culturas antiguas, la serpiente era vista como un símbolo de poder, de sabiduría y de la capacidad de ver más allá de lo visible. Esta imagen de la serpiente como guardiana del conocimiento oculto resuena con la acción de la serpiente en el Edén. No le ofrece a Eva simplemente un trozo de fruta. Le ofrece algo mucho más tentador, el acceso a un conocimiento que no solo cambió su vida, sino que alteró el destino de toda la humanidad. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que Adán y Eva, al tener acceso a este conocimiento, estarían desafiando el orden perfecto que Él había creado. La serpiente no solo actúa por instinto, hay un propósito detrás de su acción. Ella representa la fuerza que pone a prueba la lealtad humana a Dios. Esta prueba es esencial porque permite a la humanidad elegir libremente, seguir el camino de la obediencia o ceder al deseo de alcanzar una sabiduría que no les pertenece. La serpiente no es un simple tentador. En su seducción, en su persuasión, hay un desafío directo al plan divino. La tentación de Eva no fue solo un engaño fácil, sino un enfrentamiento cósmico entre la sabiduría de Dios y la rebelión de aquel ser, que al igual que la serpiente, se cree digno de ser igual a Dios. La serpiente que habla es un fenómeno único en las Escrituras. No encontramos en toda la Biblia ningún otro caso en el que un animal se comunique directamente con los humanos de esta manera. Si pensamos en las criaturas que habitaban el Edén, la mayoría de ellas tenían funciones claras dentro de la creación de Dios, pero ninguna de ellas hablaba. Dios no había dado a los animales la capacidad de razonar y discutir como lo hacía el hombre, sino que les había dotado de instintos. Por lo tanto, ¿qué significa que una serpiente sea capaz de hablar con Eva? Este acto milagroso no es algo que deba tomarse a la ligera. La serpiente no es solo un animal. Está actuando como un agente consciente, con una inteligencia que parece superior a la de cualquier otra criatura en el Edén. Este es un detalle que debe hacernos pensar. ¿Por qué la serpiente tiene la capacidad de hablar? Y más importante aún, ¿quién o qué la está impulsando a hacerlo? La respuesta a estas preguntas nos lleva a la conclusión de que no estamos tratando con un simple reptil, sino con una fuerza espiritual mucho mayor. Lo que muchos pasamos por alto
es que este momento en el Edén no solo marca la caída de Eva, sino un cambio radical en la dinámica del mundo. Si la serpiente es un ser que puede hablar, esto implica que hay algo en el Edén que no es como parece. La creación de Dios está siendo desafiada por algo fuera de su control, algo que va más allá de lo que Adán y Eva pueden comprender en ese momento. Y ese algo tiene la capacidad de alterar el orden de toda la creación. La conversación entre Eva y la serpiente no es solo un simple diálogo. Es un intercambio filosófico, un debate que cambiará el curso de la historia. Este no es un simple animal ofreciendo una fruta. Es una criatura con un poder intelectual y espiritual que influye directamente en la humanidad, invitándola a cuestionar la palabra de Dios. El término hebreo Nahash es clave para entender quién o qué realmente era la serpiente del Edén. En su forma más simple, puede significar una serpiente, un reptil. Pero el hebreo es un idioma rico en significados, y las palabras pueden tener múltiples interpretaciones dependiendo del contexto. Cuando analizamos Nahash, encontramos que, además de referirse a una serpiente, también puede significar algo resplandeciente, algo que brilla, algo luminoso. Esto cambia por completo nuestra perspectiva sobre la serpiente. La serpiente no era solo un animal físico, era un ser que emanaba luz, que poseía una presencia radiante y majestuosa. Este detalle es crucial, porque su brillo y resplandor la convierten en una entidad espiritual mucho más compleja que un simple reptil. La serpiente de Génesis no es solo un agente del mal, sino una figura fascinante que emite una energía sobrenatural, diseñada para atraer y seducir. Este resplandor no es accidental. En la antigüedad, los seres que emanaban luz eran considerados divinos o de naturaleza sobrenatural. Las culturas del cercano Oriente veían a las serpientes brillantes como entidades superiores, guardianes del conocimiento oculto y la sabiduría prohibida. Esta serpiente no era simplemente un tentador común. Era un ser con un poder cautivador, capaz de manipular y seducir a la humanidad con su atractivo. En el texto original, la serpiente es mucho más que un simple adversario. Ella es una entidad cuyo brillo y resplandor simbolizan el poder de la tentación, un conocimiento prohibido que, aunque radiante, lleva consigo la oscuridad de la rebelión contra Dios. La luz ha sido siempre un símbolo poderoso en las Escrituras. En la creación misma, Dios dijo: «Sea la luz», y la luz se separó de las tinieblas, marcando la diferencia entre lo divino y lo profano. Sin embargo, la serpiente del Edén, esa criatura que nos ha sido enseñada como una simple culebra, parece tener algo más, un brillo, una resplandecencia que la distingue de todas las demás criaturas. ¿Por qué la serpiente brilla? ¿Qué significa este resplandor en el contexto de la caída? En las culturas antiguas, las serpientes con resplandor eran vistas como entidades divinas, asociadas con el conocimiento profundo y prohibido. La luz, en este contexto, simboliza una atracción irresistible, algo que ilumina el camino, pero que, al mismo tiempo, oculta peligros. La serpiente que atrae a Eva con su resplandor no solo está ofreciendo conocimiento, está presentando una distorsión de la verdad, algo que parece bueno y brillante, pero que oculta el mal detrás de su belleza. Este resplandor en la serpiente nos invita a cuestionar lo que entendemos por luz y oscuridad. La luz no siempre es pura, y hay fuerzas que utilizan su apariencia para engañar. Eva ve en la serpiente algo que parece divino, algo que, al igual que Dios en la creación, puede ser irresistible a la vista. Pero este resplandor no es el tipo de luz que proviene de la verdad divina, sino de una luz manipulada que lleva a la humanidad por un camino peligroso. La serpiente, al brillar, no solo desarma a Eva de su prudencia,
sino que la seduce en un nivel más profundo. Lo que parece un conocimiento sublime es, en realidad, un conocimiento corrompido, que distorsionará todo lo que la humanidad ha entendido sobre la creación y sobre su relación con Dios. El brillo de la serpiente no es solo atractivo, es una trampa espiritual que encierra en sí misma la caída. Lo que comenzó como una tentación física se convierte rápidamente en algo mucho más grande. Un hechizo, una manipulación espiritual. La serpiente en el Edén no es solo un ser que engaña con palabras dulces. Ella hechiza a Eva, la envuelve en un encantamiento que va más allá de lo racional. Las palabras de la serpiente no son simples mentiras. Son distorsiones que apelan a lo más profundo del corazón humano. El deseo de alcanzar lo divino. El deseo de ser como Dios. El concepto de hechicería y encantamiento no es ajeno a la Biblia. A lo largo de las Escrituras, la palabra Nahash también está vinculada a la adivinación, la brujería y el uso del poder para manipular a otros. En este contexto, la serpiente no solo está ofreciendo una fruta prohibida, sino que está utilizando el poder del engaño espiritual para alterar la percepción de Eva. Esta manipulación es astuta y profunda porque le ofrece algo que no puede resistir: el poder del conocimiento. La serpiente se convierte en la primera hechicera en la historia bíblica, utilizando sus palabras como un hechizo, convenciendo a Eva de que comer del fruto no solo es un acto inocente, sino un camino hacia la divinidad. Las palabras que Eva escucha son cálidas, lisonjeras y llenas de promesas de poder. No se trata solo de comer una fruta, sino de una transformación interna, de un cambio en la visión de Eva sobre ella misma y sobre su relación con Dios. Este hechizo verbal es lo que convierte a la serpiente en un ser tan peligroso. No es solo una tentación, sino una distorsión total de la realidad. La serpiente le ofrece a Eva un nuevo modo de ver el mundo. Un mundo donde ella es su propia diosa, donde el conocimiento es el poder absoluto, sin importar el costo. Este hechizo comienza a tomar fuerza en Eva, y su decisión de desobedecer no solo es una transgresión física, sino una profunda ruptura espiritual. La serpiente no solo está ofreciendo un pedazo de fruta, está ofreciendo algo mucho más poderoso: el acceso a un conocimiento que estaba reservado para Dios. La sabiduría que Eva busca no es cualquier tipo de sabiduría. Es una sabiduría que le permite entender el bien y el mal desde una perspectiva humana, sin la intervención divina. Es el tipo de sabiduría que desafía la autoridad de Dios y se convierte en el centro del poder humano. El acto de comer del fruto se convierte en una búsqueda de autonomía, en un intento de alcanzar lo que Dios posee: el conocimiento completo. Eva no está simplemente desobedeciendo un mandato, está buscando ser igual a Dios. Esta sabiduría, que le promete ser como un Dios, es tentadora porque juega con el deseo más profundo de la humanidad: el deseo de ser libre, el deseo de ser autónomo, el deseo de conocerlo todo. Pero lo que la serpiente no le dice a Eva es que este conocimiento tiene un precio. No es un conocimiento que trae la luz y la verdad, sino que trae la confusión y la separación. La sabiduría que la serpiente ofrece está distorsionada, ya que va en contra de la orden divina. Eva no está simplemente buscando conocimiento para vivir mejor, sino que está buscando un poder que no le pertenece, uno que solo lleva a la corrupción. El conocimiento de la serpiente es la puerta a la rebelión. Le promete a Eva que conocerá el bien y el mal, pero en realidad, este conocimiento es la causa de la caída de la humanidad. Eva no está simplemente obteniendo sabiduría, está eligiendo una versión del mundo que desafía la verdad divina. Este conocimiento es la semilla de la rebelión, que será transmitida a toda la humanidad
a partir de ese momento. A lo largo de la Biblia, los seres espirituales que interactúan con la humanidad no son siempre lo que parecen. Algunos se presentan como ángeles, otros como espíritus, pero todos tienen una conexión con el mundo oculto, un mundo que está más allá de la percepción humana. La serpiente en el Edén no es simplemente un ser físico, es una manifestación de una fuerza espiritual mucho mayor, una fuerza que proviene de las tinieblas, que busca corromper la creación de Dios desde sus cimientos. Este vínculo con lo oculto no es casual. Las serpientes en diversas culturas antiguas, especialmente en Mesopotamia y Egipto, eran símbolos de poder, conocimiento oculto y rebelión contra los dioses. En estos contextos, las serpientes representaban a seres divinos que poseían el conocimiento prohibido, la sabiduría que no debía ser compartida con los humanos. La serpiente de Génesis se inserta en esta tradición de seres espirituales que no solo engañan, sino que manipulan y corrompen. La serpiente en el Edén es el primer ejemplo en la Biblia de una fuerza espiritual que se rebela contra Dios. No se limita a ser un simple agente del mal. Representa una rebelión espiritual más profunda, un deseo de usurpar el lugar de Dios y el orden establecido. La tentación de Eva no es solo una cuestión de desobedecer un mandato, sino de entrar en un mundo oculto, donde las reglas de Dios son desafiadas y donde el conocimiento es la clave para alcanzar un poder absoluto. Este vínculo con lo oculto nos permite entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo en el Edén. No se trataba solo de una falta de respeto a una regla, sino de un intento de alterar el orden espiritual del universo. La serpiente, al ofrecer a Eva el conocimiento prohibido, la está invitando a Netio a entrar en un reino que está fuera de la voluntad divina. Y esa invitación es una puerta abierta a la rebelión. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La serpiente de Génesis no es un ser común, es un ser espiritual que ha caído de la gracia de Dios. Su papel en el Edén es mucho más que el de un simple tentador. Es un agente de la rebelión cósmica que comenzó con Lucifer. Esta entidad, que inicialmente pudo haber sido un ser celestial, ahora se ha corrompido y busca arrastrar a la humanidad hacia su misma caída. En este sentido, la serpiente representa la fuerza espiritual del mal que se manifiesta en el mundo físico. El concepto de un ser espiritual caído está presente en varias partes de la Biblia. En Isaías y Ezequiel se describe la caída de un ser celestial que originalmente tenía un alto rango, pero que por su orgullo y deseo de usurpar el trono de Dios, terminó siendo expulsado. Este ser caído, conocido como Lucifer, se asocia directamente con la serpiente de Génesis. Al igual que Lucifer, la serpiente en el Edén busca derribar la creación divina y sembrar el caos en el mundo. Lo que hace a la serpiente aún más peligrosa es su habilidad para engañar y manipular. No es solo un ser que actúa por instinto, sino una inteligencia que sabe cómo seducir y corromper. Este ser espiritual caído no solo quiere desobedecer a Dios, quiere destruir la relación entre Dios y la humanidad, un vínculo que fue establecido en el Edén como el fundamento de toda la creación. La serpiente, al tentar a Eva, está atacando la esencia misma de la creación divina. La caída de la serpiente marca el inicio de una guerra espiritual que continuará a lo largo de la historia humana. Este ser caído no solo está buscando venganza contra Dios,
sino que también está buscando arrastrar a los seres humanos en su caída, llevando a la humanidad por un camino de oscuridad y separación de la luz divina. En el Edén, todo parece estar en orden perfecto, pero hay algo que se sale de lo común. La serpiente habla. Esto no es un evento aislado en las Escrituras, pero es, sin duda, un acto que llama la atención. No vemos en ninguna otra parte de la Biblia que un animal se comunique con el ser humano de una manera tan directa y consciente. De hecho, los animales no tienen la capacidad de hablar por sí mismos. Son criaturas instintivas, sin razonamiento abstracto. Entonces, ¿por qué una serpiente habla? Esta extraña anomalía en la historia no solo se trata de un acto milagroso, sino que introduce algo mucho más profundo. La existencia de un ser que va más allá de lo físico, un ser con una intención y una agenda muy definida. Si la serpiente no era solo un animal común, sino un ser con la capacidad de razonar y manipular, esto sugiere que estamos tratando con algo mucho más poderoso que un simple reptil. Es más, la serpiente no solo habla, sino que tiene una conversación filosófica con Eva, utilizando argumentos convincentes y una lógica distorsionada que cambia el curso de la historia. Este acto de hablar no es un accidente. La serpiente no solo está tratando de engañar a Eva, está utilizando el poder de la persuasión verbal para transformar la visión del mundo de Eva. En lugar de simplemente seducirla con una acción, está manipulando sus pensamientos, sus deseos y su entendimiento de la realidad. Esto subraya la importancia de las palabras y cómo, a lo largo de la historia, las palabras han sido usadas tanto para sanar como para destruir. Este giro en la narrativa con una serpiente que habla nos invita a pensar más allá de lo físico. Nos obliga a preguntarnos, ¿es esta serpiente simplemente un medio para un fin? ¿O es ella un ser espiritual que está orquestando algo mucho mayor que lo que entendemos? A través de sus palabras, la serpiente logra corromper el corazón de Eva, y eso, en última instancia, lleva a la humanidad al abismo. La serpiente no es solo un tentador, es una entidad que hechiza, que envuelve a Eva en un encantamiento profundo. Este no es un simple engaño, sino un hechizo poderoso, un acto que desafía la razón humana y que actúa a un nivel mucho más profundo: el alma. La serpiente usa palabras no solo para engañar, sino para alterar la percepción de Eva, llevándola a un punto donde su decisión ya no se basa en el juicio racional, sino en el deseo de obtener algo más grande, algo prohibido. Este hechizo no es inmediato. La serpiente no usa trucos baratos ni promesas vacías. Ella ofrece algo que resuena profundamente en Eva: la promesa de ser como Dios. La tentación es de tal magnitud que Eva no solo se siente atraída por el fruto, sino que se ve atraída por la idea de una sabiduría infinita, un poder que va más allá de lo humano. La serpiente la convence de que el fruto no solo le dará conocimiento, sino que le abrirá un mundo de posibilidades, de poder y de control que nunca había imaginado. La manera en que la serpiente utiliza las palabras para tejer un hechizo también revela algo más profundo sobre la naturaleza humana. El ser humano tiene una necesidad inherente de entender y controlar su entorno, y la serpiente explota esa vulnerabilidad al ofrecerle un conocimiento que parece ser la llave para alcanzar la divinidad. En lugar de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, Eva es llevada a un estado de obsesión por lo que la serpiente promete: el dominio total sobre su propio destino. Este hechizo verbal no es una simple manipulación, es un acto de guerra espiritual. La serpiente está infiltrando la mente de Eva, estableciendo una mentira que se convertirá en la verdad que guiará a la humanidad a través de generaciones. Este encantamiento se extiende mucho más allá de una conversación momentánea. Es el inicio de una rebelión
que se desarrollará en todos los rincones de la historia humana. La serpiente en el Edén no solo le ofrece a Eva una fruta, le ofrece algo mucho más tentador: el acceso a un conocimiento oculto, prohibido. No se trata de un simple deseo de información, sino de la promesa de un poder absoluto, de una sabiduría que, según la serpiente, permitirá a Eva conocer el bien y el mal, y así ser como Dios. Este tipo de conocimiento no es solo una herramienta para la vida cotidiana, sino un arma que desafía la autoridad divina. El acceso a este conocimiento parece inofensivo, incluso atractivo. ¿Quién no querría entender completamente el bien y el mal? ¿Quién no desearía tener la capacidad de juzgar y decidir por sí mismo lo que es correcto? Esta es la tentación que la serpiente ofrece: el poder de tomar decisiones que antes solo correspondían a Dios. Este conocimiento no es un regalo que mejora la vida de Eva, sino una carga que corrompe su naturaleza y su relación con Dios. Lo que la serpiente no le cuenta a Eva es que este conocimiento tiene un precio. No se trata de un conocimiento puro, sino de una versión corrompida que lleva a la humanidad a la caída. La sabiduría que Eva busca no la hace más como Dios, la aleja de Él. Al obtener este conocimiento prohibido, Eva no solo desafía el mandato de Dios, sino que cambia su naturaleza misma. El pecado entra en el mundo, y con él, la muerte y la separación de Dios. Este conocimiento, lejos de ser liberador, es una trampa. La serpiente presenta este poder como una bendición, pero en realidad es una maldición. Eva cree que está alcanzando la divinidad, pero está cayendo en una mentira que la llevará a la ruina. El conocimiento prohibido no es lo que la serpiente le prometió, sino que es la raíz del sufrimiento y la separación que marcarán la historia humana. El conocimiento que la serpiente ofrece no solo está vinculado con el poder, sino con lo oculto, lo esotérico. A lo largo de la Biblia y en las culturas antiguas, las serpientes han sido símbolos de sabiduría oculta y de poderes más allá de la comprensión humana. En la antigüedad, las serpientes eran vistas como guardianes de secretos profundos, de conocimiento reservado solo para los iniciados, aquellos que podían entender el verdadero significado del bien y del mal. Este vínculo con lo oculto es crucial para entender la naturaleza de la serpiente. No es simplemente un animal con malicia, sino una figura que representa un poder superior, algo que desafía la creación y la voluntad de Dios. La serpiente se convierte en el primer ejemplo de cómo lo oculto puede seducir a la humanidad, llevándola a buscar algo que no le pertenece. El conocimiento que Eva busca no solo es un desafío a Dios, sino a todo el orden cósmico que Él ha establecido. La serpiente no solo le ofrece sabiduría, le ofrece acceso a una comprensión prohibida, una comprensión que está fuera del alcance humano. Al igual que en otras culturas, las serpientes en el Edén son vistas como portadoras de este conocimiento que puede destruir a los que no están preparados para él. Eva no solo desobedece un mandato, se adentra en un mundo de lo oculto, donde las reglas son distorsionadas y la moral se vuelve relativa. Este es el principio de la separación entre el conocimiento que proviene de Dios y el conocimiento que proviene del mal. La serpiente ofrece una visión del mundo que no es divina, sino que está teñida por la rebelión, y al tomarla, Eva entra en un reino donde la luz y la oscuridad se confunden. Lo oculto, que una vez fue prohibido, ahora se convierte en la nueva realidad para la humanidad. La serpiente en el Edén no es simplemente una criatura de la tierra, es un ser espiritual que ha caído. Su papel en la historia no es solo de tentadora, sino de un ser celestial caído que busca llevar a la humanidad por el mismo camino de rebelión que él mismo eligió. La serpiente representa la corrupción de un ser que en su origen fue creado perfecto
pero que, por su orgullo y deseo de ser igual a Dios, fue expulsado del cielo. Este ser caído, conocido como Lucifer, se presenta en el Edén como la serpiente, buscando arrastrar a los seres humanos a su misma caída. La serpiente no solo desafía el mandato de Dios, desafía el orden mismo de la creación. Su objetivo es corromper a la humanidad, como ya había hecho con él mismo, llevándola a un estado de rebelión y alejamiento de Dios. La caída de la serpiente simboliza la caída de un ser que tenía un alto rango en el reino celestial, pero que por su deseo de usurpar el lugar de Dios, se perdió a sí mismo. En el Edén, la serpiente se convierte en el primer enemigo de la humanidad, llevando a Eva a un acto de desobediencia que tendrá consecuencias eternas. La serpiente no solo está llevando a Eva a pecar, está trayendo el mal al mundo, desestabilizando todo lo que Dios había creado perfecto. La historia de la serpiente es, en última instancia, la historia de la rebelión cósmica. No se trata solo de un ser que quiere destruir a la humanidad, sino de un ser que busca destruir todo lo que es bueno y justo, llevando la creación misma al caos. Y lo que comienza en el Edén con la caída de Eva se extenderá a lo largo de toda la historia, enfrentando a la humanidad con el desafío eterno de elegir entre seguir a Dios o ceder al engaño de la serpiente. La serpiente, como figura en el Edén, plantea una cuestión fundamental. ¿Es su presencia un mensaje divino o representa la rebelión contra lo sagrado? A través de los siglos, muchas culturas han visto a la serpiente como un ser espiritual, no solo como un animal. En el mundo antiguo, la serpiente era un símbolo de poder, de sabiduría e incluso de inmortalidad. Sin embargo, en el contexto bíblico, su función se distorsiona, convirtiéndose en un instrumento de rebelión. Algunos estudiosos sostienen que la serpiente es una representación de la caída espiritual, no solo en el sentido de un ser individual, sino de una fuerza que se opone al plan divino. En muchas religiones antiguas, las serpientes están asociadas con el conocimiento oculto, algo que va más allá de lo humano, un poder que está más allá de la comprensión de los mortales. Este poder, sin embargo, no es sinónimo de lo divino. La serpiente, al igual que Lucifer, busca mostrarle a la humanidad un camino alternativo, uno donde el conocimiento y la sabiduría son obtenidos a través de la desobediencia y el desafío. En el Edén, la serpiente no solo actúa como un tentador, es un ser que representa la caída del espíritu humano. No se limita a sembrar dudas en Eva, sino que busca corromper todo lo que Dios había creado bueno. Su seducción es la representación del alma caída, de la rebeldía que se origina no en la obediencia, sino en el deseo de superar los límites establecidos por Dios. Su mensaje no es divino, sino una distorsión del plan original de la creación. El hecho de que la serpiente se ofrezca como una fuente de conocimiento es un claro indicio de que su propósito es desviar a la humanidad del camino divino. La sabiduría que ella propone no es la sabiduría que emana de Dios, sino una sabiduría que tiene su origen en el rechazo de la autoridad divina. En este sentido, la serpiente no solo es un ser corrupto, sino una manifestación de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. El profeta Ezequiel ofrece una visión fascinante sobre el Edén, que cambia nuestra comprensión de la serpiente. En Ezequiel 28, 13 a 14, el rey de Tiro es descrito como alguien que estuvo en el Edén, en el monte santo de Dios. Esta descripción parece sugerir que, en algún momento, la serpiente, como entidad celestial, tuvo un acceso directo a este lugar sagrado. La relación entre el Edén y lo celestial es fundamental para entender el papel de la serpiente. En este pasaje, Ezequiel nos habla de un ser que estuvo en el Edén, cubierto de piedras preciosas, un ser perfecto en belleza,
pero que por su orgullo cayó de la gracia. Esta visión, aunque se refiere al rey de Tiro, tiene claras implicaciones para nuestra comprensión de la serpiente, ya que se puede ver como un paralelo a la caída de Lucifer, quien también fue un ser celestial antes de su caída. Al igual que el rey de Tiro, la serpiente representa una figura que fue creada para estar en la presencia de Dios, pero que, por su rebelión, se desvió. Este paralelo con Lucifer hace que la figura de la serpiente en el Edén sea mucho más compleja. No estamos hablando solo de un animal o un ser terrestre, sino de una entidad que en su origen estuvo cerca de Dios, que compartía una cercanía con lo divino antes de caer. Esta conexión entre el Edén y lo celestial es crucial, porque nos dice que el Edén no era solo un lugar físico, sino un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, un lugar donde los seres espirituales podían interactuar con la humanidad. La conexión celestial de la serpiente también plantea preguntas sobre el propósito del Edén. Si el Edén era un lugar de unión entre el cielo y la tierra, ¿cómo es que la serpiente, un ser espiritual caído, logró entrar en este santuario divino? La respuesta a esta pregunta nos lleva a la comprensión de que el Edén era un espacio sagrado, un lugar donde las fuerzas del bien y del mal podían encontrarse. La serpiente no era solo un agente de tentación, sino una manifestación de la lucha cósmica que se estaba librando entre Dios y las fuerzas de la rebelión. La idea del Edén como un santuario celestial abre una nueva dimensión en la historia bíblica. Si analizamos la descripción del Edén en las Escrituras, descubrimos que este lugar no solo se define por su belleza y su perfección física, sino también por su conexión directa con lo divino. En Ezequiel 28 se menciona que el Edén era el monte santo de Dios. Esto sugiere que el Edén no solo era un jardín, sino un lugar de encuentro entre Dios y los seres espirituales, un lugar sagrado donde lo divino y lo humano se encontraban. Si pensamos en otros lugares sagrados en la Biblia, como el monte Sinaí, donde Moisés se encontró con Dios, podemos ver una conexión clara entre el Edén y estos lugares. Los montes en la tradición bíblica son considerados puntos de contacto entre el cielo y la tierra, lugares donde la presencia de Dios se manifiesta de manera poderosa. El Edén, por lo tanto, no era simplemente un jardín terrenal, sino un santuario donde Dios interactuaba directamente con la humanidad. Este concepto de santuario celestial también nos ayuda a entender el papel de la serpiente. Si el Edén era un lugar sagrado, un lugar donde las criaturas espirituales tenían acceso a la presencia de Dios, entonces la entrada de la serpiente en este espacio tiene un significado mucho más profundo. La serpiente no solo estaba tentando a Eva, estaba invadiendo un espacio sagrado, profanando lo divino y llevando a la humanidad a la rebelión. El Edén, entonces, representa mucho más que un simple lugar físico. Es un lugar de pureza, de santidad, un espacio donde los humanos podían estar en contacto directo con Dios. Pero la invasión de la serpiente muestra cómo el mal puede entrar en incluso los lugares más sagrados, alterando el orden divino. Esta invasión espiritual de la serpiente nos muestra que el pecado no es solo una transgresión moral, sino una ruptura cósmica que afecta todo el orden de la creación. La caída de Eva es uno de los eventos más debatidos de la Biblia. En muchos círculos se ve la tentación y caída de Eva como una trampa divina, una prueba puesta por Dios para que la humanidad cayera en pecado. Sin embargo, al analizar este evento con una perspectiva más profunda, descubrimos que no se trataba solo de un simple test, sino de un plan divino para dar a la humanidad la libertad de elegir. Dios no creó a los seres humanos como autómatas sin capacidad de decisión. Les dio libre albedrío, la capacidad de elegir entre seguir su voluntad o desobedecerla. Esta elección es fundamental para la naturaleza de la humanidad,
Eva, al tomar la decisión de comer del fruto, no estaba simplemente fallando una prueba, estaba eligiendo un camino distinto, uno que llevaba consigo consecuencias de gran alcance. Es importante comprender que, en el contexto de la Biblia, el pecado no es simplemente un acto de desobedecer un mandato. Es una ruptura en la relación entre el ser humano y Dios. La caída de Eva representa el inicio de una historia mucho más grande, una historia que lleva a la humanidad a la redención a través de Jesucristo. En lugar de ver la caída como una trampa, debemos verla como una parte esencial de un plan redentor, donde la libertad humana es fundamental para que el amor y la obediencia a Dios sean verdaderos. La caída, entonces, no fue el fin del camino, sino el inicio de una historia que mostraría el amor de Dios por la humanidad. A través de la caída, Dios nos dio la oportunidad de elegir, de aprender y de ser restaurados a través de la gracia. Aunque la serpiente engañó a Eva, Dios tenía un plan mucho más grande que convertiría este acto de rebelión en una oportunidad para la redención y la reconciliación de la humanidad con Él. El Edén es, en muchos aspectos, un lugar de prueba. Sin embargo, esta prueba no fue solo una prueba de obediencia, sino una oportunidad para que el ser humano eligiera su destino. Adán y Eva fueron creados con la capacidad de elegir entre obedecer a Dios o seguir sus propios deseos. La serpiente, como instrumento de tentación, representa la opción de elegir el camino de la independencia de Dios, el camino de la rebelión. Sin embargo, también podemos ver el Edén como un lugar de elección, donde la humanidad tuvo la oportunidad de demostrar su amor y devoción a Dios. La tentación de la serpiente no fue solo un intento de destruir a la humanidad, sino una invitación a tomar una decisión consciente, a optar por un camino que parecía prometedor, pero que en realidad llevaría a la caída. La elección de Eva no fue solo un acto de desobediencia, fue una afirmación del deseo humano de ser independiente, de elegir su propio destino. Esta búsqueda hacia autonomía, aunque natural, es también la raíz del pecado, ya que nos aparta del plan divino para nuestras vidas. Pero en última instancia, esta elección también abre la puerta a la salvación, a través de la muerte y resurrección de Cristo, quien vino a restaurar lo que fue perdido en el Edén. El Edén, por lo tanto, no solo fue un lugar físico, sino un lugar donde se decidió el futuro de la humanidad, un lugar donde se establecieron las bases de nuestra relación con Dios, no basada en la obligación, sino en la elección libre y consciente de seguirlo. En la Biblia, los serafines son descritos como seres espirituales extremadamente poderosos y cercanos a Dios, con 6 alas, que constantemente alaban a Dios en su presencia. En el libro de Isaías 6, los serafines claman: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Estos seres espirituales son el epítome de la pureza y la obediencia. Pero, ¿cómo se relacionan los serafines con la serpiente del Edén? Esta conexión se encuentra en la palabra hebrea seraf, que comparte una raíz común con el término para serpiente, nahash. En algunos pasajes se dice que la serpiente es un seraf, una criatura espiritual de fuego, lo que implica una relación profunda entre estos seres. Si consideramos que los serafines están estrechamente relacionados con el conocimiento de Dios, podemos ver cómo la serpiente en el Edén, al ser un seraf caído, representa una distorsión de ese conocimiento divino. Lo que los serafines representan como la luz pura y la adoración a Dios, la serpiente lo toma y lo corrompe, llevándonos a un conocimiento que se aleja de la voluntad divina. Esta transgresión no es simplemente un acto de desobediencia, sino una subversión de todo lo que los serafines representan: la pureza, la luz y la comunión con Dios.
La serpiente en el Edén, entonces, no es solo un ser que tienta. Es un ser espiritual que intenta contaminar la conexión que la humanidad tiene con lo divino. Al corromper a Eva, introduce un camino que lleva a la humanidad a alejarse de la pureza y de la comunión directa con Dios. En lugar de recibir el conocimiento divino en su contexto puro, Eva recibe una versión distorsionada que trae consigo consecuencias devastadoras. Este paralelo entre los serafines y la serpiente nos ayuda a entender la magnitud de la caída espiritual que ocurrió en el Edén. Lo que comenzó como un acto de seducción de una figura aparentemente brillante y espiritual, terminó siendo un acto de rebelión que alteró el curso de la humanidad. La serpiente, un ser espiritual caído, ha transformado el conocimiento divino en una fuerza que separa a los humanos de la luz y la presencia de Dios. La caída de Eva no es simplemente un error o una transgresión aislada. Lo que ocurrió en el Edén fue una rebelión cósmica, un desafío directo a la autoridad y el orden divino. La serpiente no solo le ofreció a Eva un fruto, sino que le ofreció una nueva visión del mundo, una visión que iba en contra de lo que Dios había establecido. Eva no fue simplemente tentada a desobedecer un mandato. Fue tentada a redefinir el bien y el mal a su propio juicio, a ser la soberana de su propio destino. Esto es lo que hizo que la tentación fuera tan poderosa y tan peligrosa. Este acto de desobedecer, de elegir el conocimiento sobre la obediencia, es la raíz del pecado. Eva no solo cometió un error, sino que abrazó una rebelión contra el orden establecido por Dios. Este es un concepto profundo, ya que no se trata de un simple acto de desobedecer una orden, sino de un intento de suplantar la soberanía de Dios. La serpiente no le ofreció solo una fruta, le ofreció la oportunidad de convertirse en su propia diosa, de ser dueña de su propio destino, de tomar el control de la realidad misma. La tentación de Eva fue, por lo tanto, una rebelión cósmica, un acto de desafío ante la autoridad de Dios. Este desafío no fue simplemente contra un mandamiento, sino contra la estructura misma de la creación, donde el ser humano fue creado para vivir en relación con Dios y bajo su soberanía. La serpiente, al incitar a Eva a tomar el fruto, estaba invitando a la humanidad a subirse al trono de Dios, a definir por sí misma lo que es bueno y lo que es malo, sin la guía divina. Este primer acto de rebelión sentó las bases de una guerra espiritual que continúa hasta hoy. La caída de Eva, como la caída de la serpiente, no fue simplemente un incidente aislado. Fue el inicio de una lucha cósmica que se despliega a lo largo de la historia de la humanidad. Una lucha entre aquellos que eligen la obediencia a Dios y aquellos que optan por la rebelión. La serpiente en el Edén no solo representa la tentación, es un agente activo de la rebelión cósmica. En muchos pasajes bíblicos, los seres espirituales que se oponen a Dios son descritos como caídos. Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios, se presenta como el líder de esta rebelión. Al igual que Lucifer, la serpiente en el Edén es un ser celestial caído que utiliza su poder espiritual para inducir a la humanidad a rebelarse contra la voluntad de Dios. La caída de la serpiente, al igual que la caída de Lucifer, tiene profundas implicaciones para el orden cósmico. Este ser, que originalmente estuvo en la presencia de Dios, ahora es un agente del caos, buscando arrastrar a la humanidad en su caída. La serpiente no solo engaña a Eva, está llevando a la humanidad por el mismo camino de desobediencia y rebelión que él mismo siguió. Al hacerlo, se convierte en el primer enemigo espiritual de la humanidad, trabajando activamente para romper la relación entre Dios y el hombre. Lo que es aún más significativo es que la serpiente no es solo un agente de rebelión, sino un ser con un poder espiritual muy grande. Este poder no proviene de la verdad, sino de una distorsión de la misma.
La serpiente, al igual que Lucifer, tiene la capacidad de manipular la verdad, de distorsionar la realidad para sus propios fines. Esta manipulación espiritual es lo que hace que la serpiente sea tan peligrosa. No solo engaña a Eva, sino que lleva a la humanidad a una realidad alternativa donde el mal es presentado como bueno y la desobediencia como libertad. La serpiente, como agente de la rebelión cósmica, está trabajando contra el plan divino. Al tentar a Eva, está deshaciendo la creación de Dios, alterando la naturaleza misma del ser humano y separando a la humanidad de su propósito divino. La rebelión de la serpiente, por lo tanto, es un ataque directo al corazón de la creación, y sus consecuencias resuenan a lo largo de toda la historia de la humanidad. En medio de la caída y la rebelión, Dios introduce una promesa de esperanza. En Génesis 3:15, Dios declara: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este versículo, conocido como el protoevangelio, es la primera promesa de redención en la Biblia. Dios está prometiendo que, a pesar de la victoria temporal de la serpiente, un descendiente de la mujer traerá la derrota final de este ser espiritual caído. Este versículo es fundamental porque establece el plan de salvación que se desarrollará a lo largo de toda la Biblia. La serpiente puede haber engañado a Eva, pero su victoria es temporal. A través de la descendencia de la mujer, Dios traerá la restauración, derrotando a la serpiente de manera definitiva. Esta promesa es un recordatorio de que, aunque el pecado y el mal tienen un impacto profundo en la humanidad, la victoria final sobre el mal ya ha sido decretada por Dios. La serpiente puede herir al calcañar del descendiente de la mujer, pero este descendiente le herirá en la cabeza, simbolizando la derrota completa de las fuerzas del mal. Este acto de herir la cabeza es una representación de la victoria sobre el mal y el pecado, un golpe mortal que destruirá el poder de la serpiente para siempre. La promesa de esta victoria no solo apunta a un evento futuro, sino que introduce la esperanza de que, a pesar de la rebelión en el Edén, Dios tiene el control y la última palabra sobre la historia humana. La promesa de redención que se inicia con esta profecía es la base de toda la esperanza cristiana. La serpiente puede haber ganado la batalla en el Edén, pero la guerra no ha terminado. Dios ha prometido que, al final, la serpiente será derrotada por el descendiente de la mujer, que finalmente traerá la restauración y la salvación a la humanidad. Aunque la serpiente logró engañar a Eva y corromper a la humanidad, su destino ya está sellado. A lo largo de la historia bíblica, vemos que la serpiente y sus seguidores serán finalmente derrotados. La última revelación de esta derrota final llega en el libro de Apocalipsis, donde se describe a la serpiente como el gran dragón, que será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Este destino final de la serpiente es una promesa de justicia. A pesar de que el mal ha tenido un impacto profundo en la humanidad, Dios ya ha determinado el fin de la serpiente y de sus seguidores. La victoria de Cristo sobre el mal en la cruz fue el primer paso hacia esta derrota final. Y el Apocalipsis nos asegura que la serpiente, el diablo, será finalmente derrotada para siempre. La derrota de la serpiente no es solo un acto de justicia, sino también de restauración. A través de la muerte y resurrección de Jesús, la humanidad tiene la oportunidad de ser redimida y restaurada a su estado original, antes de la caída en el Edén. El pecado que comenzó con la serpiente será finalmente derrotado, y la humanidad podrá regresar a la comunión perfecta con Dios, tal como estaba destinada a ser en el Edén. Este es el clímax de la historia bíblica: la derrota del mal, la restauración de la humanidad y la victoria definitiva de Dios sobre la serpiente y sus engaños.
La batalla espiritual que comenzó en el Edén culmina en la victoria final de Cristo, quien aplastará la cabeza de la serpiente y traerá paz y justicia al mundo. La tentación en el Edén no fue un acontecimiento aislado, sino el inicio de un conflicto espiritual que se ha extendido a lo largo de toda la historia humana. Desde el momento en que Eva cayó en la trampa de la serpiente, el mundo comenzó a ser marcado por la lucha entre el bien y el mal, entre aquellos que buscan seguir la voluntad de Dios y aquellos que sucumben al engaño de la serpiente. Este conflicto no se limita hoy a los eventos del Edén, sino que se extiende a todos los aspectos de la vida humana. A lo largo de la historia, las fuerzas del mal han continuado su trabajo, intentando desviar a la humanidad del camino divino. Los seres humanos, a lo largo de las generaciones, han enfrentado las mismas tentaciones que Eva: la seducción del conocimiento prohibido, el deseo de ser como Dios, la atracción por caminos que parecen prometedores, pero que en realidad llevan a la destrucción. La serpiente, aunque derrotada en la cruz, sigue operando en el mundo, buscando engañar a aquellos que no están atentos a sus mentiras. Este conflicto espiritual no solo se trata de un enfrentamiento entre los seres humanos y las fuerzas del mal, sino también entre las diferentes visiones del mundo: la visión de la verdad revelada por Dios y la visión distorsionada del mundo que la serpiente ofrece. A través de filosofías, ideologías y religiones falsas, la serpiente continúa engañando, presentando una imagen de sabiduría que no tiene su origen en Dios. Este es un recordatorio de que el conflicto espiritual está lejos de terminar. Más bien, continúa siendo una parte integral de la experiencia humana. La Biblia nos habla de una batalla espiritual que se libra en los corazones y mentes de las personas. La serpiente no solo está involucrada en los eventos históricos, sino que actúa de manera sutil y directa en cada generación, buscando desviar a los seres humanos de su relación con Dios. La historia del Edén es solo el principio de una lucha que aún sigue vigente, un conflicto que nos invita a elegir de qué lado queremos estar. La serpiente del Edén es identificada explícitamente con Satanás en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 12:9, Juan describe al gran dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta conexión definitiva entre la serpiente y Satanás nos revela el papel de la serpiente en la historia cósmica. La serpiente no es solo una figura mitológica o un símbolo. Es el propio Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad. Esta identificación es crucial porque nos ayuda a comprender que el mal que comenzó en el Edén no es solo un acto aislado de tentación, sino una rebelión organizada contra el Creador. Satanás, como la serpiente, busca destruir la creación de Dios, llevándose a la humanidad a la rebelión y la perdición. La serpiente en el Edén es solo una manifestación de una fuerza cósmica mucho mayor, una fuerza que ha estado trabajando a lo largo de la historia para engañar y corromper a los seres humanos. La conexión entre la serpiente y Satanás también nos muestra la naturaleza del mal. No es solo un mal moral, sino un mal espiritual, una fuerza activa que trabaja en contra de Dios y de su plan de salvación. Satanás, como la serpiente, no solo quiere que los seres humanos desobedezcan, sino que quiere que cuestionen la bondad y la autoridad de Dios. Su objetivo es sembrar desconfianza, rebelión y caos en la creación de Dios. Esta revelación nos invita a estar alerta y a reconocer la naturaleza espiritual del mal. Satanás, como la serpiente, actúa en las sombras, manipulando y engañando a través de sutilezas y tentaciones. Su propósito es apartarnos de la verdad, hacernos creer que el camino hacia el poder, el conocimiento o la autonomía es más atractivo que seguir la voluntad de Dios.
La batalla espiritual continúa y la serpiente sigue siendo una fuerza activa de engaño en el mundo. A pesar de la victoria temporal de la serpiente en el Edén, Dios ya había trazado un plan para la redención de la humanidad. En Génesis 3:15, Dios hace una promesa profética. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es conocido como el protoevangelio, la primera promesa de salvación. Dios promete que a través de un descendiente de la mujer, la serpiente será derrotada y el mal será vencido. Esta promesa se cumplirá a lo largo de la historia, culminando en la llegada de Jesucristo, quien, en su muerte y resurrección, derrota a Satanás y al pecado. Jesús, como el descendiente de la mujer, aplasta la cabeza de la serpiente, trayendo la redención a la humanidad. La cruz de Cristo no solo fue un acto de sacrificio, sino una victoria definitiva sobre el mal. La serpiente puede haber herido a Jesús en el calcañar, pero él venció al mal y al pecado, asegurando que la serpiente no tendría la última palabra. La promesa de la redención no solo apunta a la victoria final sobre la serpiente, sino también a la restauración de la humanidad. A través de Cristo, los seres humanos tienen la oportunidad de ser restaurados a su relación con Dios, que fue rota en el Edén. La caída en el Edén trajo consecuencias devastadoras, pero la victoria de Cristo en la cruz ofrece la oportunidad de sanación, perdón y restauración. La redención no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente. A través de la muerte y resurrección de Cristo, los creyentes son liberados del poder del pecado y de la influencia de la serpiente. La promesa de la redención es la esperanza que sostiene a los cristianos en medio del conflicto espiritual, sabiendo que, aunque la serpiente sigue operando en el mundo, su derrota ya ha sido asegurada por Cristo. El destino final de la serpiente está sellado en Apocalipsis 20:10, donde se describe el juicio final. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo marca la conclusión definitiva de la historia cósmica de la serpiente. Aunque la serpiente tuvo éxito en su intento de engañar a la humanidad en el Edén, su destino final es la destrucción total y eterna. El lago de fuego es el lugar de castigo eterno para Satanás y sus seguidores, un lugar donde el mal será erradicado para siempre. Esta es una promesa de justicia divina, que asegura que todo lo que ha sido corrompido por la serpiente será destruido. El mal no tendrá la última palabra en la historia, y la justicia de Dios prevalecerá sobre todas las fuerzas del mal. La derrota final de la serpiente no solo es una victoria para Dios, sino también para toda la humanidad. A través del sacrificio de Cristo, la humanidad ha sido liberada del poder del mal, y el destino de aquellos que siguen a Cristo es la vida eterna. El juicio final marca el fin de la lucha espiritual, cuando todo lo que se opone a Dios será destruido, y el reino de Dios será establecido para siempre. El lago de fuego es una advertencia para aquellos que eligen seguir las mentiras de la serpiente. Es un recordatorio de que el mal tiene consecuencias eternas, pero también es una promesa de esperanza para los que eligen seguir la verdad de Dios. La serpiente será vencida y su influencia será erradicada para siempre. Aunque la serpiente fue derrotada en la cruz, su influencia sigue viva en el mundo hoy. La tentación, el engaño y la mentira que la serpiente comenzó en el Edén todavía afectan a la humanidad. El mal no ha sido completamente erradicado, y la serpiente sigue operando, buscando engañar a los seres humanos y apartarlos de la verdad divina. La guerra espiritual continúa, y la serpiente
sigue siendo una amenaza para aquellos que no están atentos a sus mentiras. Sin embargo, la diferencia es que la victoria ya ha sido asegurada. A través de Cristo, los creyentes tienen la autoridad para resistir las tentaciones de la serpiente. Aunque el mal todavía tiene influencia en el mundo, los cristianos pueden caminar en la luz de Cristo, sabiendo que, al final, la serpiente será derrotada definitivamente. La serpiente sigue tentando, pero su poder ha sido roto. La guerra espiritual que comenzó en el Edén llegará a su fin, y la victoria será completa en Cristo. Mientras tanto, los creyentes deben permanecer firmes, resistiendo las mentiras de la serpiente y caminando en la verdad de Dios. La historia de la serpiente no termina con la caída en el Edén. Es una historia que continúa hoy, una historia que nos invita a elegir de qué lado estamos: seguir a la serpiente, el padre de la mentira, o seguir a Cristo, el vencedor de la serpiente y de la muerte. Vamos a dejar de lado las distracciones y vamos directamente al grano. ¿Qué pensarías si te dijera que todo lo que te han enseñado acerca de la serpiente en el libro de Génesis está completamente equivocado? Que la historia que crees conocer, aquella que te han metido en la cabeza a través de la escuela dominical o los estudios bíblicos, te está ocultando algo mucho más profundo y trascendental. La palabra original en hebreo para serpiente es naas. Aquí es donde todo empieza a ponerse verdaderamente interesante. Sí, sabemos que comúnmente se traduce como serpiente, a veces incluso asociada a la figura de un reptil venenoso. Sin embargo, naas no se limita a ser solo un animal que se arrastra y desliza por el suelo. Esta palabra tiene múltiples significados y connotaciones más complejas que solo un nombre o un simple reptil. En realidad, naas también se asocia con verbos que sugieren escuchar, encantar, y lo más fascinante de todo, se vincula frecuentemente con la adivinación y el acceso a conocimientos secretos y ocultos. Así que, cuando se refiere a la serpiente, en el Génesis también está implicando la figura de alguien que busca o incluso entrega sabiduría esotérica. Si ahora estás pensando, eso suena mucho más profundo de lo que imaginaba, mucho más que un simple animal, entonces estás completamente en lo cierto. En diversas culturas antiguas de Oriente Próximo, las serpientes no eran vistas solo como criaturas repulsivas arrastrándose por la tierra. De hecho, eran símbolos de poder, conocimiento y transformación. Tomemos como ejemplo la mitología mesopotámica, donde encontramos a la deidad Enki, frecuentemente representado con símbolos de serpiente, quien no solo era venerado, sino también reconocido como el gran portador de sabiduría y conocimiento divino. Así que, lejos de ser una mera figura de tentación o maldad, las serpientes en la antigüedad eran vistas como conductores de un saber más allá de lo común, conectados con el misterio y el entendimiento de los secretos más profundos del universo. En el antiguo Egipto, las serpientes no solo representaban un peligro mortal, sino que eran consideradas figuras sagradas y llenas de poder. El Urías, la cobra que se encuentra en la corona de los faraones, no era simplemente un símbolo de protección, sino que era el emblema de la autoridad divina, un símbolo de poder superior. Además, en las antiguas tradiciones cananitas, las serpientes estaban profundamente conectadas con la sanación y el proceso de transformación espiritual, mostrando una faceta completamente diferente a la imagen comúnmente conocida. ¿Te suena esto como un simple truco maligno? Este trasfondo histórico plantea una pregunta provocadora. ¿Deberíamos ver la serpiente del Génesis como un ser puramente maligno? ¿O acaso representa algo mucho más complejo y significativo? ¿Podría la serpiente no ser una representación de pecado?
sino una figura que ofreció a Eva y Adán un camino hacia el conocimiento, una senda hacia la iluminación espiritual. Estas no son ideas recientes, de hecho, han circulado entre académicos y pensadores alternativos por siglos, pero rara vez se abordan en los debates populares y tradicionales. ¿La razón de esto? Porque estas ideas desafían la narrativa con la que hemos estado familiarizados durante milenios. Ahora regresemos a Génesis 3. La interacción entre la serpiente y Eva es, sin duda, fascinante. La serpiente no la ordena, no la obliga a actuar en contra de su voluntad. En lugar de eso, la serpiente plantea preguntas. Desafía la prohibición divina no con imposición, sino con lógica y curiosidad. ¿Realmente dijo Dios eso? Esta no. Es la voz de alguien que busca hacerle daño. Es la voz de un retador, un provocador, quizás hasta un maestro en busca de abrir los ojos de la humanidad. Y cuando hablamos de la fruta, la tradición popular la describe como una manzana. Pero el texto bíblico nunca menciona específicamente qué tipo de fruta era. Solo la describe como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente aquí no está tratando de tentar a Eva con algo oscuro o malvado. El papel de la serpiente es guiar a Eva hacia una transformación profunda. Después de comer del fruto, la primera cosa que Adán y Eva obtienen es el conocimiento. Sus ojos se abren. Comienzan a comprender cosas que antes les eran inaccesibles. El despertar espiritual comienza en ese momento. De repente, Adán y Eva se dan cuenta de su vulnerabilidad. Se sienten expuestos, conscientes de sí mismos de una manera que jamás habían experimentado antes. ¿No es ese un paso crucial en la evolución de la conciencia humana? En este momento, la pregunta fundamental es: ¿la serpiente realmente fue un villano en este relato o jugó un papel esencial en el despertar de la humanidad? Y más importante aún, ¿por qué ha sido vilificado este papel durante tanto tiempo? ¿Fue acaso por conveniencia teológica que se etiquetó a la serpiente como Satanás? Aquí viene el spoiler. En la Biblia hebrea, la serpiente nunca es identificada como Satanás. Esa interpretación surgió muchos siglos después de que se escribiera el libro de Génesis. Si consideramos que la serpiente en el Génesis tiene un papel más profundo que el de simple antagonista, debemos plantearnos una pregunta aún mayor. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué el escritor de Génesis eligió este símbolo específico para representar un momento tan crucial en la historia de la humanidad? Para responder a esa cuestión, necesitamos adentrarnos en el simbolismo de las serpientes en las culturas antiguas. Y créeme, lo que descubriremos cambiará por completo la forma en que interpretas a esta criatura en la historia. Comencemos con Egipto, donde las serpientes eran vistas como símbolos completamente diferentes a los de maldad. El Urius, o cobra, en Egipto no era solo un simple reptil, era un símbolo divino de protección, asociado con la realeza y con la conexión directa de los faraones con los dioses. No era una simple decoración, era una afirmación de poder y de orden cósmico. Los faraones llevaban la cobra como un emblema sobre sus coronas para mostrar su autoridad divina. Este símbolo no solo representaba la protección contra el caos, sino también la capacidad de controlar y destruir a los enemigos. El cobra, en este contexto, era también un símbolo de inmortalidad y de resistencia ante el mal. Ahora, observemos la cobra en Génesis, ubicada en el centro de una historia sobre el orden cósmico y la disrupción del mismo. ¿Es esto una coincidencia? No lo creo. La serpiente en Génesis no representa solo el mal, sino también una fuerza que desafía el statu quo, algo que interrumpe el orden establecido para abrir una nueva perspectiva en la conciencia humana.
Este contraste entre el simbolismo de la serpiente en las antiguas culturas y su representación en Génesis nos invita a replantearnos lo que realmente estamos leyendo en los textos sagrados. En Mesopotamia, las serpientes jugaron un papel igualmente fascinante y multifacético. Tomemos como ejemplo a Enki, una de las figuras más destacadas en la mitología sumeriana. Este dios, conocido por su conexión con las aguas, se representa frecuentemente acompañado de serpientes, un símbolo que refleja mucho más que su relación con los elementos naturales. Enki era el dios de la sabiduría, la magia y el agua viva, y se le veía como un benefactor de la humanidad, compartiendo con los mortales conocimientos esenciales para su supervivencia y evolución. A menudo, estos conocimientos iban en contra de la voluntad de otros dioses, lo que lo colocaba en una posición de transgresión. ¿Te suena esto familiar? Esta imagen de Enki como transmisor de sabiduría establece otro vínculo entre las serpientes y el acto de impartir conocimientos, lo que refuerza la idea de que estos animales son símbolos de una sabiduría profunda y a veces peligrosa. En la cultura canaanita, que tuvo una influencia considerable en el mundo bíblico, las serpientes también estaban asociadas con la transformación y la sanación. Quizás hayas visto el símbolo de un bastón con dos serpientes entrelazadas, conocido como el caduceo. Este símbolo, que todavía se utiliza en la medicina moderna, refleja cómo las serpientes eran vistas como agentes poderosos de cambio. No eran inherentemente buenas ni malas. Representaban fuerzas capaces de renovar o destruir dependiendo de cómo se manejara su poder. Y no podemos olvidar la conexión con la mitología griega. Aunque la historia del Génesis precede a la mitología clásica griega, los paralelismos entre ambas son sorprendentes. En muchas de las leyendas griegas, las serpientes eran guardianes de tesoros sagrados o de conocimientos prohibidos. Un ejemplo de esto se encuentra en el mito del Jardín de las Hespérides, donde un dragón serpiente custodiaba las manzanas de la inmortalidad, un símbolo de un conocimiento o poder oculto. Aquí vemos cómo el jardín, la fruta prohibida y las serpientes se entrelazan en un tapiz de ideas que parecen conectarse con las narrativas bíblicas. No es difícil ver las influencias mutuas entre estas mitologías. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero aquí es donde el simbolismo de las serpientes se vuelve aún más fascinante. En casi todas las culturas antiguas, las serpientes no eran vistas como una sola entidad. Representaban la dualidad, la vida y la muerte, la creación y la destrucción. No eran simplemente criaturas físicas, sino símbolos de fuerzas cósmicas cambiantes y ambivalentes. Las serpientes eran consideradas criaturas que cruzaban fronteras, moviéndose entre la tierra y el inframundo, entre lo sagrado y lo profano. Eran vistas como intermediarias entre los diferentes reinos de la existencia. Este cruce entre mundos, esta capacidad de existir en dos dominios a la vez, les otorgaba un poder único.
Lo que las hacía tan intrigantes no era solo su veneno, sino también su habilidad para transformar y trascender los límites de la realidad conocida. Una última reflexión. Los serpientes no fueron elegidos al azar en estas historias. Cada aparición de una serpiente en los mitos y leyendas antiguas tenía un propósito simbólico muy específico. No eran solo criaturas que añadían misterio o peligro, eran símbolos cargados de un significado profundo y deliberadamente elegido para representar aspectos esenciales de la vida humana y cósmica. Nunca fueron solo animales. Las serpientes fueron vistas como mensajeros, intermediarios, portadores de verdades ocultas. ¿Y qué sucede con la serpiente en Génesis? Se ajusta perfectamente a este patrón. Este no era simplemente un reptil sin más, deambulando por un jardín. La serpiente en el relato bíblico es un símbolo cargado de siglos de significado cultural. Este símbolo, con su peso histórico, transportaba interpretaciones que recién estamos comenzando a comprender en su totalidad. La lengua hebrea antigua es conocida por su uso de juegos de palabras y capas de significados que apuntan a conceptos mucho más profundos. La palabra Nahash, que es la usada para referirse a la serpiente en Génesis, tiene raíces lingüísticas que se vinculan con términos que significan brillar o resplandecer. Algunos estudiosos incluso han señalado paralelismos entre Nahash y representaciones celestiales, como la de un ser radiante, un ángel o una figura divina. Es posible que la serpiente no solo representara una criatura terrestre, sino una entidad celestial, un ser casi extraterrestre, con una conexión más allá de nuestro mundo físico. No podemos dejar de lado el contexto profundo que rodea a este símbolo. En Génesis, la serpiente es descrita con la palabra Erem, que comúnmente se traduce como astuta o sabia. Pero aquí está el detalle crucial. La misma palabra hebrea puede también significar esquiva o inteligente. Esto nos muestra que la serpiente no necesariamente está destinada a ser vista como maliciosa, sino como una figura cuyo comportamiento depende del contexto y de cómo se interprete su papel. Esta palabra tiene una connotación neutra, lo que permite una interpretación abierta. ¿Fue la serpiente engañosa o simplemente planteó un desafío inteligente al statu quo? El texto no lo aclara explícitamente, dejando espacio para que el lector saque sus propias conclusiones. Ahora, analicemos lo que la serpiente hace realmente en la historia. No llega imponiendo una verdad absoluta. En lugar de eso, plantea una pregunta. ¿Realmente dijo Dios que no debéis comer de todos los árboles del jardín? La serpiente no está desafiando directamente a Dios. Está planteando la situación desde una perspectiva completamente diferente. Y cuando Eva responde, el serpiente no la contradice. De hecho, agrega un matiz intrigante. Seguramente no moriréis, porque Dios sabe que, en cuanto comáis, vuestros ojos se abrirán y seréis como Él, conociendo el bien y el mal. ¿Te das cuenta de algo aquí? La serpiente no está mintiendo en ningún momento. Todo lo que dice resulta ser cierto. Eva, al comer del fruto, efectivamente abre sus ojos y se da cuenta de la verdad que antes le estaba vedada. La serpiente, en lugar de ser una pura fuente de maldad, parece desempeñar el papel de un agente que facilita la evolución del conocimiento humano. De alguna manera, la serpiente es una figura transformadora que no solo desafía el orden establecido, sino que ofrece la posibilidad de una revelación, un despertar. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, después de haber degustado aquella fruta prohibida, Adán y Eva no sucumben instantáneamente a la muerte. Al contrario, sus miradas se iluminan y se abren a una nueva realidad, tal como había insinuado la astuta serpiente. Con ello, adquieren una forma particular de sabiduría, el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. Esta transformación no se limita a un simple despertar, sino que marca el inicio de una evolución interna profunda. La experiencia los impulsa a cuestionar todo lo que conocían, desencadenando un proceso de reflexión y autoconocimiento que cambiará su existencia para siempre, cimentando la idea de que el conocimiento puede ser una poderosa herramienta de cambio. ¿Acaso la serpiente engañó a Eva o fue ella la portadora de una verdad largamente oculta a la humanidad? Esta interrogante nos lleva a analizar otro elemento fundamental: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es importante cuestionarse por qué este árbol había sido restringido en un principio, ya que el texto hebreo no señala que el propio árbol fuese maléfico, sino que su fruto otorgaría una comprensión profunda. Esta diferenciación resulta crucial para interpretar el relato. La exclusión de este árbol parece obedecer a un propósito mayor, que va más allá de una simple prohibición arbitraria. Se plantea que la limitación tenía como fin proteger a la humanidad de un conocimiento que, aunque enriquecedor, podría transformar radicalmente la percepción del mundo, generando dilemas éticos y morales que hasta entonces permanecían en la penumbra. La serpiente no infundió temor en Eva a causa del pecado, sino que la confrontó con el poder de la comprensión. ¿No es acaso esta búsqueda de entendimiento lo que ha impulsado a la humanidad a avanzar? Desde los relatos mitológicos hasta los descubrimientos científicos modernos, la aspiración por conocer ha sido un motor esencial en la construcción de nuestra identidad. Las acciones del astuto reptil se alinean con una temática recurrente en la literatura antigua judía. Figuras que se atreven a desafiar los límites establecidos para promover un beneficio mayor para la humanidad. Este impulso de superar las barreras impuestas se refleja en innumerables relatos de diversas culturas, donde el conocimiento se muestra como un don que empodera y transforma. La valentía de asumir riesgos en pos de la sabiduría es un tema universal, y en este contexto, la serpiente se erige como un símbolo de esa ambivalencia, actuando como un catalizador del cambio y el crecimiento personal. Pensemos, por ejemplo, en Prometeo, quien, en la mitología griega, se atrevió a robar el fuego para entregarlo a los mortales, o en Enki, que en las leyendas mesopotámicas compartió su sapiencia con la humanidad. La figura de la serpiente se encuadra de manera similar, adoptando el rol de un arquitecto del conocimiento, una entidad que trasciende la simple dicotomía del bien y del mal. Esta analogía nos ayuda a comprender que la serpiente no puede ser catalogada únicamente como benévola o maléfica. Su accionar se sitúa en un terreno intermedio, donde su influencia propicia una ruptura en el orden establecido para dar paso a nuevas formas de entender el mundo. De esta manera, su presencia en la historia se vuelve indispensable para explicar la complejidad inherente al crecimiento y la transformación personal. Ahora bien, al haber identificado el contexto lingüístico y cultural que rodea a la serpiente, es crucial centrarnos en su papel dentro del relato del Génesis, capítulo 3. Se nos presenta a la serpiente como una figura astuta, delicada y, en cierto modo, íntimamente relacionada con el conocimiento. No obstante, es esencial analizar detenidamente la secuencia de eventos y las revelaciones que estos desencadenan.
Al profundizar en su carácter, encontramos que la serpiente actúa como el iniciador de una conversación fundamental para el desarrollo de la narrativa. Esta figura, lejos de ser un mero accesorio, toma el protagonismo al plantear la primera pregunta decisiva. Su intervención no surge de la divinidad ni de la inocencia, sino que emerge de una intención clara de desafiar el statu quo y abrir el camino a un nuevo entendimiento. La importancia de su intervención se vuelve aún más evidente al notar que no se trata de una figura secundaria. La serpiente, con su pregunta inaugural, ¿acaso Dios realmente prohibió comer de cualquier árbol en el jardín?, no lanza acusaciones directas contra la divinidad, ni ataca de manera explícita a otros personajes. Su planteamiento es estratégico y sutil, diseñando una pregunta que invita a la reflexión sin confrontar abiertamente a las figuras sagradas, lo que demuestra una maestría narrativa capaz de mantener a la audiencia cautiva desde el primer momento. Se inicia con una interrogante, un reto a la norma establecida que invita a Eva a reflexionar profundamente y a cuestionar su realidad. No se trata de una ocurrencia al azar, sino de una estrategia meticulosamente pensada. Eva responde reafirmando la instrucción divina, aunque su contestación deja entrever matices realmente sorprendentes. Esta apertura no es fortuita, sino parte de un diseño narrativo que incita a la audiencia a sumergirse en la historia. La pregunta actúa como un disparador emocional, invitando a Eva y a los espectadores a reconsiderar las verdades aceptadas y a adentrarse en un análisis más profundo del mandato divino. Ella expone que es permitido consumir la fruta de los árboles que se encuentran en el huerto, pero recalca que Dios advirtió específicamente que no se debe probar la fruta del árbol ubicado en el centro del jardín, ni siquiera tocarla, bajo pena de morir. La advertencia es clara: toca o mueres. Este es el enunciado crucial en toda la narrativa. La declaración de Eva revela una dualidad en el mandato. Mientras se permite el disfrute de la abundancia natural, se impone una restricción tajante en torno a un elemento central. Este contraste entre libertad y prohibición no solo define la estructura del relato, sino que también invita a la audiencia a cuestionar el significado profundo de la obediencia y la transgresión. La réplica del astuto reptil desafía abiertamente ese precepto, asegurando que la muerte no es una consecuencia inminente. Tras el acto de comer la fruta, Adán y Eva no encuentran la muerte de manera inmediata. En lugar de ello, el relato nos indica que sus ojos se abren, revelando una transformación notable en su ser. Este giro en la narrativa sugiere que el conocimiento adquirido conlleva una metamorfosis interna, donde la aparente amenaza se convierte en una revelación de la condición humana. La nueva percepción de la realidad implica una ruptura con la inocencia original, marcando el inicio de una etapa de autoconciencia y cambio irreversible. Surge entonces la pregunta: ¿acaso fue el reptil el instigador de un conflicto o simplemente reveló una advertencia de Dios en forma simbólica? Tal vez se refería a una muerte de índole espiritual o a una transformación en la relación con lo divino. En cualquier caso, la afirmación del reptil de que sus ojos se abrirían resulta ser una realidad indiscutible, pues obtienen conocimiento, específicamente el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Esta interrogante abre un espacio para interpretar el relato desde una perspectiva simbólica, donde la muerte no implica la desaparición física, sino una transición hacia una existencia más compleja y consciente. El acto de adquirir conocimiento se presenta así como un punto de inflexión que redefine la esencia misma de la vida humana. Procedamos a profundizar en ese concepto tan enigmático: el conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Cuál es su verdadera significación?
Durante siglos, estudiosos y pensadores han debatido este tema. Algunos sostienen que representa la conciencia moral, la capacidad intrínseca para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Este debate se ha extendido a lo largo de la historia y ha influido en la formación de códigos éticos y filosóficos en diversas culturas. La noción de una conciencia que permite discernir entre el bien y el mal se erige como un fundamento esencial en la construcción de sociedades basadas en la justicia y la responsabilidad individual. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Por otro lado, hay quienes opinan que se trata de la autonomía, el poder inherente de tomar decisiones de manera independiente y fuera del control divino. De cualquier manera, este suceso marca un hito trascendental en la evolución de la humanidad, y el reptil se convierte en el catalizador de ese cambio. La respuesta divina ante el acto de Adán y Eva al consumir la fruta corrobora en cierta medida la intervención del reptil. La autonomía adquirida a través de este conocimiento permite a los seres humanos enfrentarse a la vida con una nueva perspectiva, donde la libertad de elección implica también la asunción de responsabilidades. Así, la narrativa se convierte en un reflejo de la lucha interna entre el destino predeterminado y la capacidad de decidir de manera consciente. En el relato del Génesis, específicamente en el capítulo 3, verso 22, Dios declara que el hombre se ha transformado y se asemeja a nosotros en cuanto al conocimiento del bien y del mal. Piénsalo bien. Dios reconoce que la humanidad ha alcanzado un nivel de sabiduría que antes se reservaba únicamente a lo divino. Esta afirmación no solo destaca la magnitud del cambio experimentado, sino que también plantea una reflexión sobre la naturaleza del conocimiento y su impacto en la relación entre lo humano y lo sagrado. La transformación señalada en este verso abre la puerta a una comprensión más profunda de la condición humana y sus implicaciones éticas. Esta revelación plantea una cuestión provocadora. ¿Fue el rol del reptil el de sembrar el engaño, o simplemente estaba presentando una verdad incómoda para el orden establecido? Las acciones del reptil no se limitan a una simple transgresión, sino que reconfiguran las dinámicas de poder a lo largo de toda la narrativa. Al persuadir a Eva para que consuma la fruta, altera el equilibrio perfecto que reinaba en el jardín del Edén. Este acto no es únicamente una violación de un mandato, sino que simboliza la ruptura de un sistema en el que el conocimiento y la autoridad estaban centralizados en lo divino. La intervención del reptil impulsa a la humanidad hacia una nueva era, en la que la libertad de elección, las consecuencias de las decisiones y la asunción de responsabilidades cobran una relevancia ineludible. No se trata simplemente de desobedecer una norma, sino de desafiar un sistema que concentraba el poder y el saber en una única entidad divina. La función del reptil obliga a la humanidad a transitar hacia una realidad distinta, en la que cada acción conlleva una consecuencia y la libertad de elección se vuelve primordial. Asimismo, las decisiones de Adán y Eva se convierten en el punto de partida de una evolución que redefine el sentido de la existencia. Esta ruptura del orden original marca el comienzo de una nueva etapa en la historia humana, donde la toma de decisiones se asocia no solo a la libertad, sino también a la responsabilidad inherente de cada elección, generando un cambio profundo en la manera de relacionarse con lo sagrado y lo terrenal.
El relato frecuentemente presenta a Eva como la víctima del engaño, pero si observamos con detenimiento, notamos que ella analiza minuciosamente las palabras del astuto reptil, examina el árbol y toma una decisión deliberada. Esto no es un simple impulso irracional, sino una elección consciente y meditada. En este sentido, Eva no es una mera receptora pasiva de la tentación, sino que actúa con una aguda capacidad crítica al evaluar la información que se le ofrece. Su actitud denota una intención de romper con lo preestablecido y de adentrarse en un terreno de autoconocimiento y reflexión que, de hecho, marca un antes y un después en la historia. Por otro lado, Adán se presenta recogiendo la fruta ofrecida por Eva y consumiéndola sin vacilación alguna. ¿Qué insinúa este acto acerca de los papeles que ambos desempeñan en este relato? Aquí se añade una capa adicional de complejidad. El reptil, a pesar de su rol crucial en la narrativa, no es castigado con la aniquilación o la completa destrucción. Esta diferencia en el tratamiento de los personajes nos invita a cuestionar la lógica de la justicia divina representada en la historia. Mientras Eva parece ser la protagonista del cuestionamiento y la toma de decisiones, Adán adopta una postura más pasiva, sugiriendo que ambos tienen roles diferenciados, pero igualmente esenciales para el desarrollo del relato. El castigo impuesto al reptil es igualmente enigmático. Se le maldice para que arrastre su cuerpo y coma polvo, una metáfora potente que podría simbolizar la neutralización de su poder mientras se le preserva en el entramado del orden cósmico. ¿Acaso esta condena es una forma simbólica de limitar la influencia del reptil sin erradicar su presencia? Aunque el texto no lo explicita de manera directa, es una hipótesis valiosa que invita a una reflexión más profunda. Esta medida punitiva puede interpretarse como un intento de contener una fuerza disruptiva sin eliminarla por completo, permitiendo que el reptil conserve su papel como catalizador del cambio en el universo narrativo, a la vez que se le impone un límite que previene futuras subversiones. Ahora, adentrémonos en un análisis que rara vez recibe la atención que merece en las tradiciones judías y cristianas sobre este enigmático personaje. Para empezar, examinemos las interpretaciones de la antigüedad judía. Durante los siglos previos y posteriores a la redacción del Génesis, pensadores y rabinos se sumergieron en debates acerca del significado del reptil. Una fuente fundamental en estas discusiones es el Talmud, donde se sugiere que el reptil no debía ser interpretado de manera literal como un simple pez o criatura común. Algunos eruditos rabínicos incluso plantearon la hipótesis de que el reptil era, en realidad, una entidad de naturaleza híbrida, un ser humanoide dotado de inteligencia superior e incluso con un origen divino, capaz de articular palabras y manifestar una agenda propia. Esta visión lo convierte en algo mucho más que un mero instrumento del engaño. Por otro lado, encontramos el libro de Enoc, un antiguo texto judío que, aunque no forma parte del canon de la Biblia hebrea, gozó de gran influencia durante el segundo periodo del Templo. En este libro se profundiza en la interacción de seres sobrenaturales con la humanidad, mencionando a aquellos que traen conocimientos prohibidos y revelan misterios ocultos. Aunque Enoc no aborda directamente la figura del reptil, su contenido enriquece el contexto cultural en el que se enmarca el relato, resaltando un interés milenario por entidades que transgreden los límites divinos para descubrir verdades que, de otra manera, permanecerían ocultas. Cambiando la perspectiva hacia las interpretaciones cristianas antiguas, se observa una transformación radical en la concepción del reptil conforme se desarrollaba el Nuevo Testamento. En la Revelación 12, versículo 9,
Se identifica explícitamente al reptil con Satanás, describiéndolo como el serpiente antigua, que es llamado el diablo. Esta vinculación no se encuentra presente en el relato del Génesis de manera explícita, sino que surge como una reinterpretación teológica que ha influido profundamente en la